Yo soy dominicano. Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo. En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro... ¿Qué derecho hacéis tan detestables guerras a estas gentes que están en sus tierras mansas y pacíficas? No es tiempo de retroceder ni de vacilaciones. ¡Viva la República Dominicana! En el siglo XIX, un joven intelectual dominicano de apenas 25 años de edad tuvo un brillante pensamiento, que la mejor manera de educar a su pueblo era por medio de la cultura y el entretenimiento. Su nombre fue Juan Pablo Duarte, fundador de la famosa Sociedad La Trinitaria y también La Dramática. En su recorrido por Europa, especialmente España, Duarte comprobó el efecto concientizador que la cultura y el arte tenían sobre una sociedad. Así, junto con sus compañeros trinitarios, pusieron manos a la obra, presentando dramas teatrales que sirvieran como instrumento de concientización patriótica. Esas obras teatrales de la Dramática fueron todo un éxito, siempre a casa llena. El público aplaudió entusiasta todas las expresiones de los actores que apelaban al patriotismo. Yo soy dominicano, respondió el joven sin vacilar. El capitán del buque español miró con cierta desconfianza al joven rubio de ojos azules, consciente de que, según su pasaporte, se trataba de un ciudadano haitiano. Sin ocultar el desprecio en el tono de su voz, el capitán le respondió: Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos. Avergonzado, luego de palabras tan hirientes, el joven bajó su cabeza, se quedó pensativo y no habló más. El viento frío procedente de la costa norteamericana le provocó un escalofrío. Años más tarde, el joven le contó a su hermana Rosa Duarte sobre ese incidente y le confesó que desde ese momento juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Juan Pablo Duarte Idiez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo. Sus primeros años transcurrieron en tiempos de la llamada España Boba, 1809-1821, y su temprana adolescencia bajo la dominación haitiana, que duró 22 años. En el lapso 1829-1832 tuvo la oportunidad de viajar a Europa en viaje de estudio, pues desde 1823 los haitianos habían clausurado la universidad en Santo Domingo. Según su hermana y biógrafa Rosa Duarte, fue al inicio de este viaje cuando Duarte tuvo un incidente con el capitán español del barco en que viajaba. Para esa época, Duarte ya tenía conocimiento de los movimientos independentistas que entre 1804 y 1825 habían ocurrido en la isla de Santo Domingo y en la América hispana. Pero tal como él mismo le confesó a su hermana Rosa, fue el incidente ocurrido en el barco que terminó convenciéndolo del impostergable deber que tenía de luchar por la liberación del pueblo dominicano. Paralelamente, el impacto que tuvieron a nivel continental la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y los movimientos secesionistas de Latinoamérica marcaron el fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas y el inicio de un nuevo sistema político, la democracia. Duarte llegó a Europa en una época de extraordinarias transformaciones sociales, particularmente en España, que entre 1815 y 1848 fue sacudida por incesantes conflictos políticos. En el viejo continente tuvo la oportunidad de modelar definitivamente sus convicciones políticas nacionalistas y su proyecto independentista. En Inglaterra, Duarte observó el funcionamiento de las instituciones políticas en el marco de una monarquía parlamentaria. En Francia, comprobó el celo con que los franceses defendían los valores universales de libertad, igualdad y fraternidad, mientras que en España asimiló nuevas corrientes políticas que procuraban imponerse sobre el viejo orden absolutista. Al cabo de varios años, en 1832, Duarte retornó a Santo Domingo y encontró a su pueblo prácticamente en las mismas condiciones en que lo había dejado años atrás. Pero esta vez era un Duarte más maduro, plenamente convencido de la necesidad de promover la separación definitiva de las comunidades dominicana y haitiana.
Su máxima aspiración era que cada pueblo se desarrollara libremente y a plenitud en un marco de mutuo respeto en el espacio insular que compartían desde hacía muchos años. En función de ese propósito, a su llegada a Santo Domingo, cuando sus familiares y amigos le preguntaron por lo que más le había impresionado durante su estadía en Europa, les respondió: los fueros y libertades de Barcelona. Fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Para materializar sus ideales, desplegó múltiples actividades. Entre ellas, creó una escuela de estudios y adoctrinamiento en el almacén de su padre, al tiempo que promovió clases de filosofía, latinidad, historia universal, moral y derecho político bajo la enseñanza del padre Gaspar Hernández, en la sacristía de la iglesia Regina Argelorium. Allí, en esos círculos de estudio, entre sus amigos se promovían intercambios de ideas orientados a forjar una conciencia revolucionaria libertadora. Toda revolución transformadora contiene componentes políticos y militares. En el aspecto militar, Duarte no descuidó la parte de preparación militar para la lucha. A los 21 años, al igual que muchos de sus amigos, ingresó a la Guardia Nacional Haitiana para completar el servicio militar obligatorio. Años después, en 1838, con solo 25 años de edad, fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria, una organización política cuya principal misión era crear conciencia acerca de la necesidad que tenía el colectivo de liberarse de la dominación extranjera. Con la experiencia adquirida durante su periplo por Europa, Duarte concibió un Estado-nación para los dominicanos de tipo republicano. Por lo tanto, necesitaba una constitución política. En ese sentido, redactó un proyecto de constitución en el que, al referirse a los poderes del Estado, consideró que estos debían ser 4 poderes y no 3: el ejecutivo, judicial, legislativo y además el poder municipal. Esta concepción duartiana sobre la importancia del poder municipal pone de manifiesto la influencia que recibió de la Constitución de Cádiz, que convirtió a España en una monarquía constitucional. Es importante destacar que en el proyecto de constitución duartiano, por desgracia inconcluso, sobresalen claramente definidos varios conceptos clave de su corpus doctrinal, tales como los conceptos de nación, pueblo, soberanía nacional, independencia nacional y dominación extranjera. Para Duarte, la independencia nacional era la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano. La nación dominicana, según él, era la reunión de todos los dominicanos, y que el pueblo dominicano debía ser siempre libre e independiente de toda dominación extranjera, y jamás patrimonio de familia ni de persona alguna propia, y mucho menos extraña. Su credo político liberal no concebía compromisos de ninguna especie, ni admitía intromisiones de poderes extranjeros, salvo que se tratara de diáfanas relaciones entre estados soberanos. Tampoco consentía que a cambio de alguna ayuda se dieran una sola pulgada del territorio nacional, porque ello constituía un indeseable precedente para la ulterior ocupación de la isla completa. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Tras esa alianza táctica, los trinitarios esperaban que, dado el carácter liberal de los reformistas haitianos, un gobierno más abierto y progresista estaría dispuesto a respaldar el proyecto independentista de los dominicanos, toda vez que la independencia haitiana se había inspirado en los principios ya universales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el nuevo presidente haitiano, Charles Gerard, no estuvo nada dispuesto a considerar la idea de una separación por parte de los dominicanos, razón por la que ordenó perseguir a todos los que, bajo la orientación de Duarte, propugnaban la independencia definitiva del pueblo dominicano. En vista de la nueva política de represión y persecución desatada por los haitianos, una noche de principios de agosto de 1843, Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez se vieron obligados a abandonar la isla con destino a Curazao primero y luego hacia Caracas. Sus demás compañeros tuvieron que refugiarse en diferentes lugares de la ciudad y en otras comarcas de la parte española. Durante la ausencia de Duarte, el sueño libertario del Partido Trinitario se hizo realidad el 27 de febrero de 1844, cuando sus compañeros declararon la independencia y proclamaron un Estado-nación independiente con el nombre de República Dominicana.
Pero no fueron los liberales quienes asumieron la responsabilidad de dirigir los destinos nacionales, sino más bien sus principales adversarios políticos, que fueron los conservadores. No obstante, Duarte regresó al país a mediados de marzo de 1844, y al cabo de varios meses de guerra contra Haití y de pugnas intestinas, los conservadores derrotaron a los liberales trinitarios. Como consecuencia de esos conflictos, tanto Duarte, Sánchez, Mella, como otros importantes dirigentes del grupo liberal, en el mes de septiembre fueron deportados del país a perpetuidad. Al año siguiente, tanto la madre de Duarte como sus hijas fueron también expatriadas. Desde entonces, la familia Duarte X vivió en el exilio para siempre. 20 años después, en 1864, Duarte regresó a Santo Domingo, aunque por breve tiempo, cuando el pueblo dominicano se hallaba enfrascado en la Guerra de la Restauración frente a España, país al que había sido anexionada la República 3 años antes, en 1861. Aunque el fundador de la República ofreció incorporarse a la guerra restauradora, los nuevos gobernantes dominicanos estimaron que sus servicios serían mucho más útiles en Venezuela, en donde podía gestionar apoyo político y financiero en favor de la causa dominicana. Duarte aceptó la encomienda del gobierno dominicano y regresó a Caracas, esta vez en misión diplomática ante el gobierno de Venezuela. Permaneció en sus funciones por espacio de 1 año, hasta que presentó renuncia a su cargo diplomático a raíz de los confusos incidentes ocurridos en el país que culminaron con el asesinato del presidente José Antonio Salcedo. Jamás regresó a la República Dominicana. Su deceso se produjo en Caracas el 15 de julio de 1876. Posteriormente, en 1884, sus restos mortales fueron trasladados a Santo Domingo y depositados en la Capilla de los Inmortales de la Catedral Primada de América. En 1944, con motivo del centenario de la independencia, sus restos, junto con los de Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, fueron llevados a la Puerta del Conde, entonces declarada Altar de la Patria. 6 décadas después, en el centenario de su fallecimiento, en 1976, las urnas con las cenizas de los 3 padres de la patria fueron trasladadas desde la Puerta del Conde hasta el sobrio mausoleo, ubicada en el Parque Independencia, donde actualmente descansan. La historia terminó dando la razón a Duarte, pues ciertamente la educación y el arte pueden estimular, promover, preservar y difundir la cultura e identidad de un pueblo. Pese a que su vida y proyectos políticos experimentaron muchas vicisitudes, al final, Duarte le demostró al mundo que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que somos dignos de llevarlo, preservarlo y defenderlo. Gracias al abnegado patriotismo de Juan Pablo Duarte, el apóstol y principal ideólogo de la Revolución de 1844, los dominicanos disfrutamos de una República Dominicana libre e independiente, al amparo del lema sacrosanto de Dios, Patria y Libertad. ¡Salve, Padre de la Patria! Yo soy dominicano.